miércoles. Quiero dedicar estos 7 minutos de noticias e ironías a algo que de verdad como mexicano da vergüenza. El gobierno de Enrique Peña Nieto aceptó negociar con el gobierno de Donald Trump el convertir a nuestro país en una especie de filtro migratorio estadounidense, bajo un compromiso de un acuerdo al que el gobierno de Trump tituló Tercer País Seguro. La Secretaría de Gobernación, por instrucción del eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray, vino a Washington este jueves 17 y viernes 18 de mayo para reunirse en las oficinas del Departamento de Seguridad Interior y negociar lo que quiere Trump: que México se convierta en una especie de centro de detención y retención de inmigrantes indocumentados, no mexicanos, y que además sea un país en el cual todos aquellos extranjeros que buscan asilo político en los Estados Unidos o por otras razones humanitarias, entre estas, primero soliciten ese asilo al gobierno de México, así como lo oyen. El gobierno mexicano, con estas acciones, evitaría, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Que estos inmigrantes de distintas naciones lleguen a la frontera sur de la Unión Americana. ¿Para qué tener un muro? ¿Para qué tener a más agentes de la patrulla fronteriza si el gobierno de Enrique Peña Nieto se les coloca como plato en la mesa? Es de verdad lamentable y de vergüenza esto que ha hecho el gobierno de México. Déjenme decirles que consulté a varios cónsules mexicanos en Estados Unidos que se dedican precisamente, o están dedicados, a la protección de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y a estos los tenía en la opacidad total el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray. No sabían los cónsules lo que se estaba negociando este jueves y viernes en la capital de los Estados Unidos. Platiqué con un funcionario mexicano vía telefónica desde la Ciudad de México, quien además, por temor y obvias razones, temor al eterno aprendiz de canciller, no quiso dar su nombre, pero es un funcionario mexicano que me dijo que a los propios funcionarios, a muchos de este gobierno, les dio vergüenza enterarse nada más del hecho de que el gobierno de Peña Nieto, por manipulación de Videgaray, aceptó sentarse con el gobierno de Trump a negociar este acuerdo. Quiero establecer algo. El jueves, el eterno aprendiz de canciller, en el programa de noticias matinal de Carlos Loret de Mola en Televisa, negó que se estuviera negociando este asunto. Y de manera ambigua, cuando Loret de Mola insistió, aceptó que todo está sobre la mesa en las negociaciones con Estados Unidos. Este viernes 18 de mayo, en entrevista con la colega Carmen Aristegui en su programa de noticias por internet, Jerónimo Gutiérrez, el embajador mexicano en Washington, dijo que no se estaba negociando el acuerdo del tercer país seguro. Entre la perorata que dio Gutiérrez al hablar de las relaciones con Estados Unidos, aceptó que se encontraba en Washington una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con quienes el Departamento de Seguridad Interior de Donald Trump estaba abordando temas de inmigración y de asilo. Quiero decirles algo, y por eso me atrevo con tanta certeza a decirlo. Sí lo negociaron. Les recomiendo que no se pierdan la edición de este domingo de la revista Proceso. Ahí verán por qué, con tanta certeza, les digo que sí se sentó a negociar el gobierno de México el convertir a nuestro país
en un filtro y centro de detención migratoria para los Estados Unidos. Tuve acceso a un documento en el cual se corrobora lo que les digo y que incluso en estas negociaciones los agentes del Instituto Nacional de Migración de México recibieron clases por parte de los agentes estadounidenses de cómo instrumentar los procesos, las entrevistas y los mecanismos y las leyes migratorias de Estados Unidos en México para los solicitantes de asilo por razones humanitarias y políticas. No hay manera de que lo nieguen, insisto, no se pierdan proceso este domingo. Pero además, lo grave de todo esto es que no sabemos cuál fue la conclusión y la respuesta que le dio el gobierno mexicano al de Estados Unidos en esta negociación. Porque todo lo que hace Videgaray lo oculta, no se atreve a darlo a conocer a los medios y no se expone ante los reporteros a que sea sometido a cuestionamientos. Es, insisto, lamentable y vergonzoso a estas alturas este tipo de negociaciones. Espero que el tema de convertir a México en el tercer país seguro para que, voy a poner un ejemplo, algún inmigrante asiático primero solicite asilo político en México y si se lo dan, pueda acercarse a la frontera de Estados Unidos a solicitar el asilo a los Estados Unidos. Así va a estar la situación. Ojalá este domingo en Tijuana, en el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de México, este tema sea abordado. Esperemos que se enteren de ello, pues los dos periodistas que van a mediar ese debate. Hasta la próxima y como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos ese México que nos arrebataron.